Las capas son como láminas transparentes y el programa te permite trabajar con cuantas necesites. Imagina, pues, un conjunto de láminas de acetato. La que se encuentre en la parte superior tapará a las otras, pero solo en las zonas en las que tenga pintura o imagen. El resto permanecerá transparente, como la forma tradicional de hacer dibujos animados, en los que se pintaba un fondo, y los personajes se superponían sobre láminas transparentes. Veremos cómo trabajar con varias de ellas. Ventana capas. Si esta ventana no se encontrase visible, podemos hacerla aparecer desde el menú Ventana, o pulsando la tecla F7. Una vez que estemos en ella, podemos agregar nuevas capas haciendo clic en el icono Nueva capa. Aparecen por defecto numeradas. Haciendo doble clic sobre el texto de la numeración, puedes cambiarle el nombre. Esto también se puede hacer desde el menú Capas. También es posible asignar un color a cada una de ellas, haciendo clic derecho en la capa específica. Una vez que tengas las capas necesarias, querrás trabajar sobre ellas. Este paso es muy sencillo, basta hacer clic sobre el nombre de la que quieras modificar y la capa se sombreará. Cuando tengamos más de una capa seleccionada, la capa activa será aquella que tenga su miniatura encerrada en un recuadro como el de la imagen. La capa activa será la que se verá afectada por las acciones que realicemos sobre el lienzo. Photoshop te permite graduar la transparencia de las capas. Desde la ventana de capas puedes modificar la opacidad de la capa activa. El valor 0% significaría que la capa sería totalmente transparente y dejaría ver completamente el contenido de las capas inferiores. Icono de visibilidad de capas. A veces, para trabajar mejor nos gustaría no ver el resto de las capas. Y trabajar únicamente con la activa, sin imágenes alrededor o superpuestas que nos molesten. El icono a la izquierda de la capa nos indica si esta está visible o no. Ocultar la capa es tan sencillo como hacer clic en el icono de visibilidad y la capa, automáticamente, se hará invisible. La herramienta Mover permite a las capas desplazarse y moverse para ajustar su posición en el lienzo. Se encuentra en el panel de herramientas. Haciendo clic en el lienzo y arrastrando el ratón, verás que la capa activa se desplaza. Para desplazar otra capa, haz clic sobre ella en la ventana de capas para activarla. Existen otros modos para seleccionar la capa a mover, como la opción Seleccionar capa automáticamente. En la barra de opciones, que activa la selección automática. Si esta opción se halla activada, podemos seleccionar una capa al hacer clic encima de un área de la imagen. La opción Mostrar controles de transformación habilita la posibilidad de redimensionar la capa activa. Unas combinaciones de teclado de esta herramienta son: tecla Shift. Limita, como hasta ahora, al desplazamiento único horizontal, vertical o en 45 grados. La tecla Alt te permite hacer una copia de la capa a la que haces clic y desplazarla a la vez. Tecla Control. Actúa como si la selección automática estuviese activada. Las capas enlazadas. Enlazar es una función que te permite mantener la posición relativa entre dos o más capas. Para enlazar dos capas, solo tienes que seleccionar ambas, manteniendo la tecla Control pulsada, para crear selecciones múltiples. Y pulsar el botón de enlazar capas. De tal forma que, si desplazamos alguna de las capas, el resto de capas enlazadas a ellas se moverán al unísono. Puedes enlazar cuantas capas quieras, solo tendrás que crear la selección múltiple y pulsar el botón. El icono enlazar indica que la capa está enlazada a la capa activa del momento. La selección múltiple de capas nos brinda, además, una opción muy útil: el alineamiento. Opciones de alineamiento y distribución de la herramienta Mover. Estos botones permiten alinear o distribuir igualmente las capas en el lienzo. Además, Photoshop añade en esta versión unas guías inteligentes que cuando pases por uno de sus bordes, la capa que estás moviendo intentará acoplarse para alinearse a ella.
Bloquear las capas. Cuando tengas capas en estados finales, es decir, que no vayas a moverlas o modificarlas más, puedes bloquearlas para evitar hacer cambios sobre ellas por error. Existen diferentes tipos de bloqueo, y todos se encuentran en la ventana de capas. Tipos de bloqueo. El bloqueo de píxeles transparentes. Bloquea la edición de estas zonas, no permitiendo añadir pintura en las zonas transparentes. El bloqueo de píxeles de imagen. Deshabilita el uso de cualquier herramienta que pudiese afectar a la pintura de la capa. El bloqueo de posición. Bloquea la capa en el sitio en el que se encuentra. Puedes seguir trabajando con ella, pero no puedes desplazarla mientras siga bloqueada. Si se pulsa el botón bloquear todas, la capa se bloquea completamente y no es posible realizar ningún cambio sobre ella. En todos los casos anteriores aparece el símbolo de bloqueo junto al nombre de la capa. Filtros de capas. Esta función es nueva en Photoshop CS6 y permite filtrar por diversas propiedades las capas que se visualizan en el panel capas. En la parte superior del panel capas aparece esta nueva barra que nos permite realizar el filtrado de capas. Al pulsar el desplegable de la parte izquierda, vemos las 6 características que se pueden filtrar: tipo, nombre, efecto, modo, atributo y color. Por defecto aparece seleccionada la propiedad tipo, que permite activar los siguientes filtros. Capas de píxeles. Solo muestra las capas de píxeles, el resto de capas no aparecerán. Capas de ajuste. Solo muestra las capas de ajuste. Capas de texto. Solo muestra las capas de texto. Capas de formas. Solo muestra las capas de formas. Objetos inteligentes. Solo muestra las capas de objetos inteligentes. Si pulsamos sobre el filtro texto, solo aparece la capa de texto. Es posible activar varios filtros a la vez.